Muy buenos días para todos. Como ustedes saben, es costumbre que cada semana hacemos un balance de cómo vamos en nuestra campaña de menos trámites, más simple. En esta semana tenemos unas muy buenas noticias. Eliminamos, simplificamos o automatizamos 12 trámites que les vamos a explicar ahora, pero sobre todo uno muy importante, y por eso nos acompaña el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, y es un trámite que todos los empresarios a lo largo del país nos decían: por favor, traten de simplificar, de mirar cómo organizar ese trámite, y se trata de el impuesto de industria y comercio, que lo explicará el ministro Cárdenas. También hay unos trámites con Coljuegos, y por eso pues le voy a dar la palabra al ministro Cárdenas para que explique estos trámites, y agradecerle todo el apoyo de su sector, ministro, porque con la DIAN también, que usted también va a anunciar hoy de la DIAN, que es una de las entidades que los empresarios siempre quieren mucho más rapidez y agilidad, hemos trabajado muchísimo. Entonces le doy la palabra al ministro Cárdenas y después explico otros trámites que también estamos eliminando y simplificando hoy. Muchas gracias, ministra. Una de las principales inconformidades del sector empresarial colombiano tiene que ver con la multiplicidad de formularios para pago del impuesto de industria y comercio. Ustedes saben que el impuesto de industria y comercio es un impuesto de carácter municipal, y cada municipio en el país que lo cobra tenía en el pasado un procedimiento, un formulario diferente. Es decir, una empresa que hace negocios en diferentes municipios del país tenía que hacer un trámite muy engorroso, y es en cada municipio llenar un formulario diferente, hacer una liquidación diferente y hacer el pago correspondiente. Cuando promovimos la reforma tributaria que se expidió con la ley 1819 de 2016, quisimos resolver ese problema. Y entre las modificaciones que introdujimos al impuesto de industria y comercio está la de exigir la adopción de un formulario único nacional. El formulario tiene que ser exactamente el mismo. La resolución 4056 del 1 de diciembre del año pasado, de 2017, estableció precisamente ese formulario único nacional para el pago del impuesto de industria y comercio. Entonces, una empresa que tenga unas obligaciones de industria y comercio porque vende su producto en diferentes municipios del país, puede, desde su sede central, llenar ese formulario único, que será el mismo para todos los municipios, y hacer el pago correspondiente también a través del sistema financiero, sin tener que ir a los diferentes municipios a hacer el trámite correspondiente. Entonces, formulario único nacional, que reemplaza una gran cantidad de formularios que existían en el nivel municipal. Esto, pues además, la resolución lo que hace es precisar qué tipo de información se requiere en ese formulario único nacional, establece la proforma de ese formulario único nacional y hace que ese formulario pues recoja las necesidades de los municipios, pero también fue un formulario que se hizo consultando a los empresarios, consultando a las autoridades municipales, recogiendo la mayor cantidad posible de comentarios para que el formulario tenga el diseño digamos, apropiado. ¿Qué es lo más importante? Es obligatorio. Entonces, no tenemos ninguna posibilidad distinta a que todos los municipios lo adopten y que de esta manera pues, se le facilite la vida a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Ese es un avance muy importante en simplificación de trámites. Podríamos decir que de cerca de 100 formularios en los municipios donde se cobra el impuesto de industria y comercio pasamos a tener uno solo. Es una simplificación de 100 a 1, un solo formulario. Eso con respecto a la medida de simplificación de trámites en relación al impuesto de industria y comercio. Tenemos otras noticias importantes que quizás sea el momento también para mencionarlas, antes de entrar en el tema de Coljuegos, que dejaré al señor director de Coljuegos que haga su explicación. La DIAN, a partir del 1 de febrero, es decir, a partir de la semana pasada, estableció un nuevo servicio a través de un contact center para la atención de los usuarios de los servicios aduaneros. Los servicios aduaneros, como ustedes saben,
pues requieren permanentemente un diálogo con la DIAN sobre aclaración de cómo se debe llenar el formulario, resolver dudas, buscar información sobre en qué momento del proceso de internación al país se encuentra la mercancía, etcétera. Entonces lo que se hace es que la DIAN establece este canal de comunicación exclusiva con los usuarios que va a permitir centralizar toda la información de consultas y de información sobre normas, sobre procedimientos, sobre los servicios aduaneros. Ese contact center está en unas líneas telefónicas que comentaremos y quedarán por escrito en el comunicado de prensa correspondiente, y lo más importante es que se amplía el horario de atención para que sea desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces se va a mejorar la atención, el esquema de seguimiento, de toma de decisiones gerenciales por parte de las empresas que están, digamos, en actividades de carácter aduanero, con actividades de comercio exterior. Esta es una buena noticia para todas las empresas que tienen este tipo de trámites. Entonces, Contact Center para estar operando y resolviendo inquietudes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y sobre el turismo? Sí, ministro, me parece importante que le podamos aclarar a muchas personas cómo funciona el tema de los incentivos para la infraestructura en turismo y las empresas en turismo, que fue aprobado en la reforma tributaria y hay muchas dudas al respecto. Entonces, quiero aprovechar que usted está acá para que le explique a todos los inversionistas y a colombianos cómo funcionan estos incentivos. Así es, muchas personas nos han estado preguntando que si se requiere un decreto reglamentario, que si se debe expedir una norma por parte del gobierno para que entre a operar un beneficio tributario, y la respuesta es no. La ley es clara, taxativa, y la ley ya definió un beneficio tributario. El contribuyente o el inversionista no necesita ningún decreto reglamentario adicional para que entre en funcionamiento. ¿De qué estoy hablando? ¿A qué estoy haciendo referencia? Uno de los incentivos más importantes en materia tributaria que ha tenido el país en los últimos años es el incentivo a la inversión hotelera. La reforma tributaria, la ley 1819 de 2016, estableció que los hoteles que se establezcan en municipios de menos de 200.000 habitantes, la gran mayoría de los municipios del país tiene menos de 200.000 habitantes, son muy pocos municipios los que tienen más de 200.000 habitantes, en todos aquellos donde haya menos de 200.000 habitantes, quien construya un hotel está exento de impuesto de renta por 20 años. Y hay 10 años para que se inicie la operación de ese hotel. O sea, es un beneficio que está abierto, disponible por los próximos 10 años. Y el hotel que se construya en ese plazo de 10 años tendrá la exención por 20 años. Entonces, quien construya un hotel este año 2018, lo pone en operación este año, tendrá exención del impuesto de renta hasta el año 2038. O quien lo haga en el 2020 hasta el año 2040. O el que lo construya en el 2025 hasta el año 2045. El último año en el que se pueden construir estos hoteles con beneficios será el año 2026. Es decir, 10 años después de la expedición de la ley. Entonces, tenemos un beneficio que hay que aprovechar porque el país desarrolló mucho su infraestructura hotelera, pero especialmente en las ciudades capitales. Ahora tenemos que construir los hoteles en las ciudades intermedias, en las zonas rurales del país. Esos hoteles son los que necesitamos para seguir impulsando la actividad del sector turístico, que tiene hoy una enorme demanda. Esa demanda pues se tiene que traducir en más capacidad, en más oferta. Entonces, no hay necesidad de un decreto. Simplemente la persona que construya ese hotel, cuando vaya a declarar la renta correspondiente, pues declara como renta exenta los ingresos que obtuvo de la actividad hotelera. No tiene que esperar un permiso ni tiene que esperar un decreto autorizándolo. Simplemente en su interacción con la DIAN, el día que vaya a declarar renta, establece que esa es una renta exenta. Eso para darle tranquilidad a los inversionistas que quieren construir estos hoteles, de que no tienen que esperar un decreto reglamentario. No se requiere un decreto reglamentario. Bueno, gracias, ministro. Adicional, tenemos 2 trámites con Coljuegos. Entonces le doy la palabra al director de Coljuegos. Gracias, ministro. Bueno, nosotros desde hace 2 años venimos trabajando fuertemente
en la reducción de trámites y simplificación. Es así como hemos generado una estrategia para hacerle más fácil la vida a los empresarios del sector de juegos de suerte y azar. Hemos logrado, ministro, reducciones muy importantes. En el año 2015 el tiempo de respuesta promedio de los operadores de casinos y bingos era de 68 días. El año 2017 terminamos con 19 días de respuesta y esperamos este año terminar en 15 días. Para esto hemos generado una estrategia con 3 pilares fundamentales. El primero, una gerencia de relacionamiento comercial, donde en tiempo real se pueden los operadores comunicar con Coljuegos y tener asesoría en todos los trámites que están realizando. El segundo, hemos automatizado, tenemos hoy en día el portal del operador, donde los operadores no tienen que desplazarse físicamente a Bogotá, sino que pueden radicar los documentos de manera virtual en el portal. Y el tercero, tenemos el pago seguro en línea, el PSE, donde los empresarios pueden pagar directamente a través de esta herramienta y no tienen que desplazarse a una entidad financiera. Esto también en el tema de promocionales, donde se expidió un decreto, se simplificaron unos documentos que no eran necesarios y hemos pasado de un tiempo de respuesta de 20 días a 7 días. Bueno, y para terminar, otros trámites que quiero anunciar hoy, uno tiene que ver con la autoridad de pesca, que estamos eliminando el salvoconducto que se le pedía a todos los pequeños y micro pescadores para poder movilizar su carga pesquera. Esto lo pedía la autoridad, no, era un trámite sin necesidad. Este salvoconducto queda eliminado a partir de hoy. El otro es otro salvoconducto que pedía el Ministerio de Agricultura para todos los empresarios que movieran en el territorio nacional especímenes de la diversidad biológica, o sea, cualquier cosa. Este salvoconducto lo tenían que sacar de manera presencial ante las entidades ambientales y de agricultura. En este momento quedó eliminado y solamente se necesita que se haya autorizado desde el principio. Y por último, se automatizaron 5 trámites de la Superintendencia de Sociedades, que eran trámites a que un empresario que quisiera hacer esto le tocaba ir hasta la superintendencia presencialmente, llevar todos los papeles, radicarlos y hacerlo todo de manera presencial. Estos 5 trámites son para investigación para situación de control o de grupo empresarial, los trámites para conciliación, los trámites para reforma de las cláusulas o los estatutos sociales de las empresas y de las sociedades. El cuarto es la autorización para la normalización del pasivo pensional y por último la autorización para la convocatoria de reuniones extraordinarias de Asamblea General de Accionistas o Juntas de Socios. Por explicar el último, si usted quería hacer una reunión extraordinaria, asamblea le tocaba, o de junta de socios le tocaba ir hasta la Superintendencia de Sociedades, radicar los papeles, y esto ya no quedó así, sino que queda por el portal web de la Superintendencia que le dan ese permiso. En conclusión, hoy completaríamos 57 trámites. Y serían $10 eliminados, 15 simplificados, y 32 automatizados. Es decir que en estas, nosotros empezamos en noviembre. En estos 3 meses ya llevamos 57 trámites intervenidos con esta campaña de menos trámites, más simples. Muchas gracias. El tema del formulario único de industria y comercio. Sí. Ese empieza a operar de una vez, o sea, el empresario ya lo puede empezar a descargar de una vez. ¿Y dónde lo descarga? En las secretarías de Hacienda de los municipios. Sí. En todos los municipios del país, a partir del 1 de enero de este año, es obligatorio. Bogotá es el único municipio de Colombia que tiene un cobro bimestral del impuesto de industria y comercio y se le autorizó a Bogotá que por el primer bimestre, es decir, enero-febrero, podía mantener su formulario anterior.
pero Bogotá a partir del 1 de marzo debe tener el formulario único nacional. Los demás municipios del país, como es un solo formulario para todo el año 2018, tienen ya la obligación de contar con ese formulario único. Y en ese caso, por ejemplo, que Bogotá es bimestral y en el resto del país puede ser anual, en algunos municipios. Es anual. Ahí ese trámite, ¿cómo se efectúa? No, todos van a tener exactamente el mismo formulario, la planilla es la misma, pero en el caso de Bogotá pues se utiliza para cobrar bimestralmente, en el caso de los demás municipios para cobrar anualmente. Ministro, aprovechando otra cosa, hoy sale inflación, ¿cuál es la expectativa del gobierno? No, esperemos a que salga el dato esta noche a las 7, el DANE lo publicará y pues a partir de ese momento haremos los comentarios. Lo que hemos dicho tantas veces, estamos seguros que la inflación está bien encauzada, camino a estar dentro del rango del 2 al 4%, pero el dato exacto pues ya esperemos a que el DANE lo publique. Tenemos una buena señal, un buen indicio, que fue el dato del índice de precios al productor, que salió la semana pasada y que pues muestra que la tendencia es a la baja, de manera que estamos optimistas. Yo solo quisiera adicionar que para que todos los colombianos entiendan, una empresa que operaba en varios municipios le tocaba ir a cada municipio a hacer ese formulario para liquidar el impuesto y pagar. O sea, en la ronda que nosotros alcanzamos a hacer en septiembre y octubre, hablando en varias ciudades con los empresarios, era lo que más nos pedían. Era que en cada sitio le pedían un formulario diferente, pagaban en cada sitio, en cada municipio. Entonces yo creo que esto es una muy buena noticia para facilitarle la vida a los empresarios. Y tal vez también mencionar, porque no es el tema del trámite como tal, que es lo que estamos anunciando hoy, sino la reforma de 2016 también hizo algo muy importante para los empresarios y es precisar cuál es la base gravable que aplica en cada municipio, porque antiguamente un empresario podía vender un producto en diferentes ciudades y el mismo producto, la misma venta, quedar sujeta al impuesto 2 o 3 veces. La reforma lo que hizo fue precisar cuál es la base gravable que se aplica en cada municipio. Entonces, eso ahorra también dificultades y problemas que tenían los empresarios, porque muchas veces, pues insisto, acababan duplicando o triplicando el pago porque pagaban sobre lo mismo 2 o 3 veces. Bueno, ¿listo? Muchas gracias. Me parece que vale la pena precisar, en tema de simplificación, que es lo que nos convoca hoy, Coljuegos tiene que autorizar cuando una compañía quiere hacer una promoción, una rifa, y no necesariamente estamos hablando de las loterías o del chance o del baloto, sino simplemente cualquier empresa de carácter comercial, un supermercado, en fin, un operador de telefonía móvil, cualquier empresa normalmente utiliza como estrategia comercial una rifa, una promoción, etcétera. Entonces, antiguamente ese era un trámite dispendioso porque tenían que ir hasta Coljuegos, hacer la solicitud y esperar a que Coljuegos aprobara esa rifa o esa promoción. Entonces lo que ocurre ahora es que en línea, a través de la página web de Coljuegos, se hace la solicitud y Coljuegos también le responde al solicitante pues por vía, digamos, electrónica, rápidamente, porque es que un juego, una promoción, una rifa es algo de momento, que el empresario ve la necesidad para estimular sus ventas de manera inmediata. Entonces no puede haber una demora entre el momento en que se hace la solicitud y el momento que se responde. Entonces yo diría que ahí vale la pena aclarar, Juan B., cuánto tiempo se van a ahorrar quienes hacen esas solicitudes. Efectivamente, ministro, el tiempo promedio de respuesta antes era de 20 días, hoy en día lo estamos haciendo en 7 días. Y no solamente es para los promocionales, también para los localizados. ¿Qué son los localizados? Son todos los casinos y bingos. Nosotros tenemos cerca de 400 contratos de concesión. De esos 400 contratos de concesión se realizan al año más o menos 1000 trámites, adiciones, traslados, retiros de máquinas. Hoy en día todo esto se puede hacer a través del portal del operador. Eso permite que haya mayor rapidez de respuesta, trazabilidad, ministro, porque se indica en qué estado está. Dentro de Coljuegos hay varias autorizaciones que tienen que darse y esto lleva obviamente a que haya mucha transparencia en la otorgación de los contratos de concesión de casinos y bingos. Muy bien, entonces para concluir, aparte de los elementos de simplificación de trámites, también es importante no inventarse nuevos trámites.
no generar trámites que sean innecesarios. Por ejemplo, quien quiera construir un hotel, pues no requiere una autorización para poder beneficiarse de la exención del impuesto de renta. Entonces, es simplemente dar el mensaje, aquí no se requiere de un decreto reglamentario, de un trámite adicional. Simplemente, si el municipio tiene menos de 200.000 habitantes, certificado por el DANE, se construye el hotel y cuando la persona va a declarar su impuesto de renta, pues aprovecha y utiliza el beneficio tributario. Precisemos cuál es ese beneficio tributario. El beneficio es en el impuesto de renta. En vez de pagar la tarifa plena del 33%, la renta asociada a esa actividad hotelera tiene una tarifa del 9%, una tarifa reducida del 9%. Esto porque los hoteles ya venían pagando todos los que se habían hecho en el país, incluso con los beneficios tributarios anteriores, venían pagando una tarifa del 9% del CRE. Como el CRE se acabó, todos quedaron con un 9% de impuesto de renta. El beneficio tributario consiste en que no aplica el impuesto de renta del 33%, sino una tarifa reducida del 9%. Pero no se requiere un trámite, no se requiere una aprobación, simplemente se requiere que el inversionista construya el hotel y lo opere y lo termine, y que si lo hace en los próximos 10 años va a tener ese beneficio y ese beneficio le va a durar 20 años de tarifa reducida del impuesto de renta. Es un beneficio enorme que nos permite entonces adecuar la oferta hotelera del país a las necesidades de la demanda. La demanda está creciendo, el número de viajeros que está llegando a Colombia está aumentando. El año pasado probablemente, cuando tengamos la cifra definitiva de diciembre, cerca del 9% de viajeros internacionales que están llegando a Colombia, es decir, una tasa de crecimiento muy alta. Eso quiere decir que necesitamos adecuar esa oferta hotelera. Entonces, pensemos, por ejemplo, en que si bien para hablar aquí de la Sabana de Bogotá, el beneficio no abarca a la ciudad de Bogotá, que tiene más de 200.000 habitantes, sí se pueden construir hoteles en el norte de la Sabana, en Chía, en Cajicá, en Zipaquirá, en cualquier municipio de la Sabana, se pueden construir los hoteles con ese beneficio. En todos los municipios del departamento de Boyacá, que tienen un enorme interés turístico, también el beneficio tributario. Y esto para hablar solo aquí de la región de Bogotá, porque lo mismo pasa en la costa Caribe, lo mismo pasa en el eje cafetero, lo mismo pasa en el sur del país, en la Orinoquía, en la Amazonía, en fin, beneficios que van a poderse aprovechar a lo largo y ancho del territorio en estas condiciones de paz, que son las que nos están permitiendo llevar el sector del turismo, que es indiscutiblemente hoy el sector líder de nuestra economía, un sector que tiene unas grandes posibilidades de crecimiento y gracias al trabajo que está haciendo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, está recibiendo ese gran impulso del gobierno para que sea lo que vamos a cosechar más rápidamente como resultado de la paz. Bueno, muchas gracias a todos.